El hijo de Petro confiesa que su padre recibió dinero de un narco para la campaña. La exnuera del presidente de Colombia, en unas escuchas, aquí todos estamos robando. El hijo mayor de Gustavo Petro será imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro D., hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa, Daisuris Vázquez, durante la ceremonia de posesión en la Plaza Bolívar de Bogotá. Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el dinero de un antiguo capo del narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre. Es indignante, gente, que el guerrillero asesino Gustavo Petro siga todavía libre, a pesar, gente, de que hay evidencia probatoria que esta rata criminal recibió plata del narcotráfico. Y se publicó una evidencia donde los jueces encargados de procesar al guerrillero son los mismos petristas y son aliados del guerrillero asesino. Y recordemos, gente, el mismo hijo del guerrillero asesino Nicolás Petro confesó que su papá recibió plata de narcotráfico, y no solamente él. La exesposa de Nicolás Petro dijo que el hijo del guerrillero había recibido millones y millones de plata de narcotraficantes. Y recordaremos, en estos días el guerrillero asesino salió a pedirle a la fiscalía investigar y capturar a una persona que se manifestó, un hombre humilde, se manifestó en contra del guerrillero asesino, y la fiscalía corrupta inmediato corre a procesar. Y recordemos cuando Francia Márquez hizo enviar a una mujer pobre, humilde, a la cárcel. Hoy está condenada. Le enviaron un petrista para inducirla a que dijera cosas en contra de la rata de Francia Márquez. Inmediato la fiscalía corrupta inició el proceso, la procesó, y el día de hoy está condenada una mujer humilde, cuando el guerrillero y Francia Márquez dicen amar a los pobres. Estas ratas asesinas dicen amar a los pobres, y ya hay gente humilde procesadas por estos guerrilleros asesinos delincuentes. Y entonces, ¿dónde está la justicia en Colombia, que no han procesado al guerrillero asesino a pesar de que hay evidencias probatorias? Hay muchísimas evidencias. El asesinato del coronel Dávila, el asesinato del indígena que denunció al guerrillero asesino Gustavo Petro, que estaba siendo presionado por el grupo terrorista de las FARC para que apoyaran al guerrillero asesino, y no han sido procesados por esos homicidios. Entonces, ¿dónde está la justicia en Colombia? Esto es para que el pueblo colombiano se dé cuenta que el guerrillero, con plata del narcotráfico, compra jueces, magistrados para librarse de los asesinatos y de que recibió plata del narcotráfico. Hoy pedimos a la fiscalía corrupta impulsar copias a la comisión de acusaciones para que se inicie el proceso en contra del guerrillero asesino Gustavo Petro. Es indignante, gente, que en Colombia solamente procesan a los más débiles. Este asesino criminal sigue asesinando al pueblo, sigue dejándole que las FARC, el ELN, en este momento están secuestrando, asesinando y torturando. Escuchen este explosivo audio donde el propio hijo de este asesino dice que su papá recibió plata del narcotráfico. Cuando surgieron las pruebas del maridaje de Ernesto Samper con el cartel de Cali, el entonces agente de la DEA en el país, Poetov sentenció que Colombia era un narcoestado. Los tristemente célebres narcocastes pusieron en evidencia la alianza criminal entre el Partido Liberal y la mafia para llevar a Samper a la Casa de Nariño. Aunque se sospechaba que importantes miembros de la clase política colombiana estaban íntimamente ligados con la mafia desde mediados de los años 70 del siglo pasado,
las grabaciones de la cúpula samperista con los hermanos Rodríguez Orejuela despejaron las dudas. Buena parte de los congresistas que respaldaron a Samper también recibieron dineros de la mafia, y muchos de ellos terminaron en la cárcel. Carlos Alonso Lucio, Joselito Guerra, Rodrigo Garavito, María Izquierdo, Alberto Santofimio, fueron algunos de ellos. La clase política no escarmentó con el proceso 8000. Después vino la denominada parapolítica, en la que un grupo de congresistas resultó involucrado con el paramilitarismo, investigación que desembocó en el encarcelamiento y condena contra un importante paquete de parlamentarios. Durante la campaña presidencial de 2022, el país conoció los videos que demostraban los acercamientos entre la campaña petrista y el narcotráfico, operación que se conoció como el Pacto de la Picota. Delegados del petrismo, encabezados por la cuestionada Piedad Córdoba y el oscuro Juan Fernando Petro, se reunieron con los más peligrosos narcotraficantes del país con el fin de acordar apoyos electorales y económicos a cambio de impunidad. Petro ganó y desde el comienzo de su administración ha dado muestras de querer cumplir su parte del acuerdo. La lucha contra el narcotráfico se detuvo. Los cultivos ilícitos crecen exponencialmente, las incautaciones de cocaína son cada vez menores, la persecución contra las estructuras del narcotráfico se detuvieron abruptamente, los grandes carteles se convirtieron en interlocutores políticos del gobierno y, para rematar, se adoptan medidas administrativas delicadísimas como la derogación de los decretos que servían como marco regulatorio de la lucha contra el microtráfico. El mensaje es inequívoco: Gustavo Petro está convirtiendo a Colombia en una narcorepública y las consecuencias serán demoledoras. Estados Unidos no se cruzará de brazos. En noviembre de 2024 se celebrarán las elecciones presidenciales y todas las previsiones apuntan hacia un mismo lugar. Los republicanos ganarán, aumentarán sus mayorías en la Cámara y muy posiblemente tendrán el control del Senado, con lo que las sanciones contra Colombia serán implacables. El argumento de que es necesario legalizar las drogas porque la guerra contra ese flagelo no se pudo ganar, resulta débil. Las sociedades no pueden cesar en el enfrentamiento de las amenazas que se ciernen sobre ellas. Los crímenes son perseverantes y esa realidad no es justificación para suspender la lucha contra aquellos. Petro está concertado con el narcotráfico y está tomando decisiones de gobierno para favorecer a los principales cabecillas de las estructuras mafiosas de Colombia. Habrá más dinero corrupto circulando en el país, más violencia, más impunidad y, por supuesto, mayores fondos de la mafia hacia el pacto histórico y los aliados del presidente de la República. El hijo de Petro confiesa que su padre recibió dinero de un narco para la campaña. La exnuera del presidente de Colombia, en unas escuchas: aquí todos estamos robando. El hijo mayor de Gustavo Petro será imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro D., hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa, Daisuris Vázquez, durante la ceremonia de posesión en la Plaza Bolívar de Bogotá. Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el dinero de un antiguo capo del narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre, que no niega la confesión que tiene en vilo a su gobierno izquierdista. En medio de un proceso judicial en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás reveló que abonó a la campaña parte de los 400 millones de pesos, $102,000, que Samuel Santander López Sierra, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos en 2003 y libre desde 2021, le dio el año pasado. El hijo de Gustavo Petro confiesa el uso de dinero ilegal en la campaña presidencial de su padre. Nicolás Petro recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Marlboro y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, señaló el fiscal.
También un hijo de Alfonso el Turco Ilzaca, un negociante acusado en el pasado por la Fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios, entregó dinero a Nicolás Petro, de acuerdo con el fiscal del caso, Mario Burgos. Según el investigador, el primogénito del presidente se quedó con una porción y otra parte de los dineros fueron invertidos en la campaña presidencial. Capturado desde el sábado, el político de 37 años rechazó inicialmente los señalamientos que hizo en su contra la fiscalía, pero cambió el tono poco después y aseguró que iba a colaborar con la justicia. El presidente, Gustavo Petro, no negó que su campaña haya recibido financiación ilegal. En un evento con campesinos en Sincelejo, Sucre, Norte, únicamente desmintió supuestas versiones que indican que sabía de esos movimientos. Lo que nunca va a pasar es que se afirme que el actual presidente de la República haya siquiera sugerido o vuelto cómplice de que uno de sus hijos o hijas delinca, porque eso no ha sucedido, dijo. Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy, agregó. Rebaja de la condena del 50%. Según la prensa local, el imputado conoció pruebas irrefutables de fiscalía en su contra, por lo que decidió confesar. Burgos le había ofrecido aceptar su responsabilidad para recibir una rebaja del 50% de la posible condena. El mayor de los 6 hijos del mandatario estaba privado de la libertad en un búnker de la fiscalía, pero en adelante estará bajo detención domiciliaria. No se avisora que pueda obstruir a la justicia, máxime, cuando ha renunciado a los derechos y ha indicado que está dispuesto a aportar todas las evidencias relevantes, explicó el fiscal. Tras una infidelidad, la exesposa de Nicolás Petro, Daisuris Vázquez, lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla, donde fue detenido. El presidente de Colombia no negó que su campaña haya recibido dinero ilegal, como subrayó su propio hijo ante el fiscal. La mujer, quien también fue capturada por lavado de activos y violación de datos personales, seguirá vinculada al proceso, pero se defenderá en libertad. Durante la audiencia lució sonriente junto a Petro, quien espera un hijo con otra mujer. Durante la audiencia de ayer, el fiscal Mario Burgos reveló el audio de una conversación en la que Daisuris Vázquez, expareja de Nicolás Petro y también detenida e imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, habla con Máximo Noriega, amigo y hasta la semana pasada candidato a la gobernación del Atlántico por el movimiento Colombia Humana, creado por el presidente. Aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando, dijo Vázquez sin rubor a Noriega en una llamada el 23 de enero pasado cuando éste le pidió que le devolviera un dinero a Nicolás Petro, de quien ya estaba separada. Según Vázquez, Nicolás Petro no debería tratarla de ladrona, ni denunciarla por el dinero en disputa, cuya suma no precisan, porque él tiene rabo de paja y a lo primero que le van a preguntar es de dónde salió la plata. El origen del dinero. Como esa mierda salga yo sí voy a decir de dónde salió esa plata. Cuando yo publique algo no se quejen porque si aquí nos vamos a reventar, nos vamos a reventar Nicolás y yo, agrega. Enfadada por el hecho de que su exesposo le reclame dinero recibido de distintas fuentes ilícitas, entre ellas tráfico de influencias, coimas y contratos amañados, Vázquez insiste, esa plata fue ilegal y si yo me pongo a difundir de dónde salió, es plata, el que se va a hundir es el Nicolás Petro. Esa plata la dio un extraditado, si yo salgo a decir que eso lo dio un extraditado lo meten preso a él. Agrega y menciona como origen del dinero al narcotraficante Samuel Santander.